Hoy vamos a empezar con una pequeña clase de cómo hacer una casa, en este caso una casa de impresión 3D, con pincel seco para que quede lo más realista posible. Lo primero que vamos a hacer en este caso va a ser empezar con un color base para lo que sería la parte de los ladrillos de piedra, con un gris oscuro, sin llegar al color negro, en torno a un 70-80% de cantidad de negro sobre el resto del color. En este caso vamos a usar una mezcla entre gris neutral, un gris al 50% aproximadamente, y un negro que va a ser el que nos va a servir para llegar hasta la mezcla. En este caso vamos a ir echando al gris poco a poco cantidades de negro hasta conseguir el color deseado. A esta mezcla de color siempre tenemos que añadirle agua. De esta forma la pintura estará más diluida y podrá extenderse mejor, aparte de conseguir un efecto que realmente nos permite introducirla mejor en los recovecos y los huecos de la propia figura. De esta forma no nos quedarán partes sin pintar y nos será mucho más fácil extenderla y que se seque lo más fácil posible. También tener en cuenta que muchas veces, si la pintura está demasiado espesa, nos encontramos que se pierden los detalles a la hora de pintarla. En cuanto tengamos hecha nuestra mezcla, lo que vamos a empezar es dar una capa homogénea y total a toda la figura en las partes de este color. De esta forma intentaremos aprovechar la mezcla al máximo para no necesitar hacer otra nueva. Si vemos que es insuficiente, haremos una lo más parecida posible. Para evitar confusiones, por lo general, lo más adecuado es apuntar la combinación que hemos hecho y en qué cantidades. De esta forma, en caso de que necesitemos mayor pintura, podremos recuperar el color original sin ningún tipo de problema. En caso de encontrarnos con que la mezcla que hemos empezado a usar no es la que deseamos, siempre podemos seguir haciendo una mezcla nueva. Para eso están las primeras pinceladas, para probar qué es el color que deseamos. En nuestro caso vamos a hacerlo. Importante siempre, una vez hayamos añadido más pintura a la mezcla, añadir ligeramente agua para que mantenga su disolución y así poder extenderla mejor. El siguiente paso va a ser empezar con el tejado. En este caso el tejado va a ser tipo de paja. De esta forma empezaremos con un marrón oscuro para luego dar la técnica de pincel seco y que quede un marrón más claro. En este caso vamos a empezar con un marrón tipo tierra de un color o una tonalidad oscura para que quede bien todo el fondo. Lo importante es cubrir absolutamente toda la estructura para que no quede ningún hueco sin pintar y así luego quede ese color en el fondo del pincel seco. De esta forma es cuando vamos a poder ver los detalles y sobre todo ver el volumen que va a dar esta técnica. Ahora vamos a empezar con la técnica del pincel seco. Esta técnica se usa sobre todo para darle luz y volumen a la figura. De esta forma conseguimos crear una combinación de colores en diferentes tonos que crea sensación de volumen y de luminosidad en cuanto a relación a la luz existente o en este caso al sol. Así le daremos mucho más realismo a nuestra figura. En el caso de nuestra
cuerpo principal de la figura, de la casa en este caso, vamos a darle con un gris más claro que el que hemos usado de base. En este caso incluso va a ser un gris un poco más claro al gris neutral. Va a estar en torno a un gris de una saturación del 30%. Luego se le dará otro gris más claro, en torno a un 20-10%, para así crear diferentes capas del mismo color en diferentes tonos y dar el efecto de pincel seco. En el caso de la pintura seca, la técnica de pintura seca, no hay que echar agua a la mezcla, pues lo que va a hacer va a ser aguarla y que se adhiera mejor al pincel. En este caso lo que buscamos es que el pincel simplemente mantenga una ligera capa de pintura lo más suelta posible. El siguiente paso que vamos a dar en nuestra técnica de pincel seco, en este caso debido a que es una maqueta de una casa de piedra en la cual estará en el exterior y seguramente con una zona húmeda, va a ser darle unos pequeños detalles a algunas piedras de forma aleatoria. En este caso vamos a dar algunas piedras en tonos marrones para hacer un efecto de barro o suciedad, y otras en tonos verdes como de pequeños musgos que están naciendo en la propia casa. Así daremos un toque diferente y de mayor realismo a nuestra figura, creando una combinación de colores que al ojo del visitante le dé mayor reconocimiento de la localización de esta maqueta.
Una vez terminado de dar los pequeños detalles en toda la figura de las piedras, empezaríamos a dar el pincel seco al tejado, la última de nuestras piezas. De esta forma conseguiremos darle ese efecto paja al propio tejado. Vamos a empezar con un marrón más o menos claro con un poco de neutral, para así dar la primera capa de pincel seco, que será la más extendida y la que quede entre la capa base, que estarán los recovecos, y la capa final, que será la superior y la más visible. En cuanto hayamos dado esta capa de marrón más o menos intermedio, es cuando empezaremos con un marrón tipo claro, un marrón arenusco, que dé la sensación de que esa casa que está en la intemperie se ha ido recibiendo ráfagas de tierra, de viento, y sobre todo que esa paja que usa en el tejado ya se ha ido secando. Estas serán nuestras mayores técnicas para dar pincel seco. Bueno chicos, aquí viendo cómo queda el resultado de nuestra maqueta usando las técnicas que hemos usado de pincel seco. En este caso ya está todo montado. Vemos cómo han quedado las piedrecitas marcadas en gris y en los colores marrones y verdes, y también vemos cómo han quedado el color tipo paja del tejado, en este caso en colores marrones tirando a tierras. Muy bien, espero que os haya gustado. Hasta la próxima.